no necesitamos mayor volumen, ¿verdad? Estamos bien. A ver, déjenme ver si podemos compartir la pantalla para ver algún material. No, ya como me ha sucedido otras veces, está esto complicado porque hay que bajar un programa para que me pueda reconocer la lectura de la pantalla. Muy bien, vamos a hacer algunos comentarios. Por ahí tengo un curso que dimos sobre la obligación de pagar impuestos, de dónde emana la obligación de pagar impuestos, así es mi querido Héctor, no queda otra, impuestos básicos para empresarios, para explicar a los empresarios, y dentro de estos temas que vamos tocando, vamos derivando por ahí algunas situaciones especiales que nos han sucedido y la forma en que los hemos ido solucionando. Entonces, dentro de estos temas fiscales que vamos a checar hoy, vamos a tratar de darle su aplicación práctica para que ustedes conozcan cómo está actuando la autoridad y las soluciones que le damos nosotros como los encargados de representar a algunos contribuyentes, a nuestros clientes, ante las autoridades. Bien, ¿de dónde emana la obligación de pagar impuestos? Hacer un análisis de dónde viene esta obligación. Como nota indagatoria, les comento que investigamos de dónde viene la palabra de tributo. Tiene sus raíces en la palabra latina que es tributum, o aquello que se tributa, obligación dineraria establecida por la ley. ¿Y por qué es importante conocer esto de la historia? Estábamos como el otro día, no sé si algunos de ustedes me hicieron favor de acompañarme en la plática que teníamos en el Partenón del Contador, y que analizábamos la historia de la imprenta de Gutenberg y cómo le fue de mal. A primera instancia todos pensamos que no, pues hizo un invento que cambió el mundo, la imprenta totalmente, hizo una disrupción y a partir de ahí se facilitaron muchas cosas, se crearon nueva economía, o sea, tuvo una serie de repercusiones muy importantes dentro de la vida en el mundo. Pero como le falló por ahí todos los aspectos legales para llevar a cabo una buena negociación, pues finalmente se le quedó el negocio a los que le estaban aportando el ingreso. Entonces, haciendo un estudio de la historia, podemos aprender que no hizo bien un contrato, que ya faltaban pocos años para que hubiera podido registrar su invento como una patente, ¿verdad? Aun cuando algunos colegas comentaban, y eso es cierto, lo vimos en la práctica, con las patentes no tienes nada seguro. Acuérdense que los chinos todo copian, piratean, y también tenemos por ahí gente por todos lados que se roban logos, nombres, le cambian una letra, y bueno, luego para quitárselo tienes que invertir mucho tiempo y dinero, abogados, mucho desgaste para lograr demostrar que esa patente era tuya. Entonces la historia nos sirve para aprender todo este tipo de situaciones. ¿De dónde vienen las medidas que actualmente toman las autoridades? Pues vienen precisamente de todo lo que ha sucedido, de todas las experiencias que tienen. Entonces decíamos que la raíz de la palabra tributo viene de la palabra latina tributum, o aquello que se tributa, obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. Desde aquella época ya teníamos el concepto de las cargas públicas. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en cuanto a impuestos, tenemos su raíz en la expresión impositus, que se refiere a tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Y no pierdan de vista, porque este es uno de los temas importantes en cuanto hacemos alguna defensa de nuestros clientes, que les repito esta frase, que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago, capacidad económica. Y tenemos que tributo directo o impuesto directo, como lo conocemos actualmente,
es el que grava las fuentes de capacidad económica como la renta y el patrimonio. La diferencia positiva en el haber de una persona o de una empresa. Indirecto, el que grava el consumo o el gasto. Tenemos como ejemplo el IVA. Y aquí habla la Real Academia Española de un impuesto revolucionario, pero que, caray, no ha pasado de moda y se van a dar ustedes cuenta ahorita. Dice que es el revolucionario sistema montado por una organización terrorista para financiarse mediante extorsión y amenazas. El famoso derecho de piso, que lo tenemos vigente en la actualidad, que no ha dejado de funcionar. Leíamos por ahí algunas lecturas referente a Al Capone, a las mafias de... Yo no sé por qué a algunos de nosotros nos gusta mucho ver esas películas de la mafia, pero se aprende mucho. Un ejemplo de ellos es de que ¿por qué cayó Al Capone? Porque su contador llevaba la contabilidad. Como de costumbre, el contador siempre tiene la culpa, y miren, desde aquellas épocas tenía la culpa, por hacer un libro para controlarle la contabilidad, y que la autoridad se hizo de ese libro y lo acusaron de evasión de impuestos. No le encontraban otra que de evasión de impuestos. Lo mismo que a nuestra brillante maestra Elvester, que andaba saltando el dinero por todos lados con cuentas de parientes. Imagínense que famosos y tan profesionales asesores fiscales tienen. Dejaron todos los rastros por ahí. Muy bien. Tenemos entonces, ¿de dónde emana la obligación de pagar impuestos? Pues emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como que es la máxima autoridad en cuanto a la legalidad se refiere, ya que establece la manera en que los ciudadanos mexicanos deberán aportar recursos a la nación, y esto se genera en el artículo 31 en la fracción cuarto, que nos establece: mexicanos, muchos ya se lo saben, contribuir para los gastos públicos, así como de la federación, como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Proporcional y equitativa, un punto muy importante para la defensa fiscal, y este artículo 34, fracción cuarta, uno de los artículos fundamentales también para defensa fiscal, en cuanto a alguna actuación de la ley no observe lo establecido por este articulado. ¿Ok? Tenemos otros artículos constitucionales que son importantes, mis estimados colegas. Dentro de estos tenemos que nos basamos en ellos para hacer defensas fiscales, de los cuales yo les voy a mencionar algunos de los más importantes, de los que básicamente se lleva a cabo una defensa fiscal. Dice, tenemos el artículo 8 constitucional, que nos otorga el ejercicio de derecho de petición, y que también menciona que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad. Y les pongo un ejemplo ahorita de esto del artículo 8 constitucional. Tenemos un problema actual aquí en la entidad federativa, y platicamos en el programa anterior del Partenón del Contador, de que lo tienen por ahí en Guerrero, y no dudo que lo tengan otras entidades federativas en la República. Para todos es conocido de que el régimen de peñas de contribuyentes pues ha dejado de existir. Estamos de acuerdo. Pero, ¿qué ha sucedido con la gente que incumplió en la presentación de sus declaraciones? Pues la autoridad en este momento va a tratar de ejercer sus facultades de cobro coactivo, a manera de recuperar, primero, recuperar el dinero o los impuestos de aquellos que no lo pagaron y que sí obtuvieron ingresos. Segundo, los que no obtuvieron ingresos, pues van a pagar las multas por la no presentación de las declaraciones en ceros, siempre y cuando medie un acto de autoridad, un requerimiento, ¿verdad? Y que no se haya cumplido en forma espontánea de estas obligaciones.
Y tenemos el problema. ¿Qué sucedió? Pues se descuidó mucho este régimen, que aparentemente para todos nosotros ya estaba muerto, pero aquí, como sucedió en la entidad federativa en la cual estamos residiendo nosotros, que es Quintana Roo, las licencias de funcionamiento eran pendientes. Se le ocurre a la autoridad, para revivir este asunto de los repecos que no presentaron declaraciones, decir, ya a partir de este ejercicio no van a ser permanentes y ahora las tienes que renovar año con año. Y para la renovación de esta licencia tienes que cumplir al día en el pago de tu presentación de declaraciones. Pues todo el régimen de pequeños contribuyentes que habían dejado de presentar declaraciones, pues inmediatamente se alarman y tratan de presentarlas, pero ¿qué creen? Que les bloquean el sistema para la presentación de estas declaraciones en ceros, porque la gente, para quitarse de problemas en este momento, dice, bueno, yo la presento en ceros. Y platicamos con las autoridades que están llevando a cabo estas acciones. Si no te ha presentado las declaraciones estos contribuyentes en ceros, es ilegal totalmente de que tú bloquees la presentación de las declaraciones en ceros. ¿Por qué? Porque ellos argumentaban que en resolución miscelánea estaba la facilidad que le daban al régimen de pequeños contribuyentes para la presentación de estos, para la presentación y el pago de sus impuestos, porque si bien recuerdan, estaban contenidos dentro del pago bimestral, tanto el IVA como el impuesto sobre la renta y en su caso el impuesto empresarial a tasa único, el IETU. Esa era la facilidad que les daban, pero la autoridad toma como que esta facilidad era obligatoriedad de presentación de declaraciones con pago. Y hasta cierto punto, bueno, es una interpretación que ellos hacen, pero recordemos que una resolución miscelánea no puede ir más allá de la ley. Y si dentro de la ley, en el artículo 8 de la Constitución Política, tengo mi derecho de petición, pues yo te puedo solicitar que me des las mismas facilidades que tiene una persona moral para la presentación de sus declaraciones en ceros, hasta por 3, 4, 5 años, siempre y cuando no haya incurrido en llevar a cabo el hecho generador de la actividad, que es un factor importante y es un factor principal para el pago de los impuestos. Si no tú, como contribuyente o como cualquier simple mortal, incurres en una de las actividades que están enunciadas en una norma de las leyes fiscales, pues no tendrás obligación al pago de impuestos, ¿estamos de acuerdo? Y si sí incurres, lo que se le llama, perdón, el hecho generador. El hecho generador en el impuesto sobre la renta, en el IVA, es incurrir en alguna de las acciones que me está señalando estas leyes como las cuales son generadoras del pago de impuestos. La obtención de ingresos por concepto de prestación de servicios, la prestación el otorgamiento de uso o goce de bienes inmuebles, en el aspecto del IVA, la enajenación de bienes, la prestación de servicios también, etcétera, etcétera. Entonces, si no llevas a cabo ninguna de estas actividades, no estás sujeto al pago de impuestos, ¿estamos de acuerdo? Y esto es en el aspecto legal, y con tesis y criterios doctrinarios. Estamos. Entonces, le decíamos a la gente del gobierno, tú no puedes, quiere presentar sus declaraciones en ceros porque es totalmente ilegal. Por el contrario, y eso, qué bueno que tocamos este tema para que se pongan abusados por si les sucede esto en su entidad. Recuerden, si presenta una persona una declaración en ceros, lo estamos haciendo bajo protesta de decir verdad, y de acuerdo con una tesis que salió por ahí, ya se determinó que una presentación en ceros es una defraudación fiscal, siempre y cuando tú tengas ingresos que declarar. Estamos. Entonces, le decíamos a la autoridad, bueno, pues tú te deberías de poner feliz porque un régimen de pequeños contribuyentes te está presentando una declaración en ceros. Primero, porque está incurriendo en determinado momento en falsedad.
siendo que si tiene ingresos y te está presentando una declaración en ceros, pues ahí tenemos el más feliz por el hecho de que están interrumpiendo la prescripción. Sabemos que la prescripción comienza a contar a partir de la presentación de la declaración. Entonces, si un régimen de pequeños contribuyentes presenta la declaración, pues tienes todavía 5 años para revisarlo. Organízate un equipo de estudiantes y mándalos a que cobren y que revisen a esta gente para ver si efectivamente no tuvo operaciones durante los ejercicios que ellos dicen no haber tenido. La siguiente es, la autoridad fiscal en este caso estaba haciendo le estaba dando un cuestionario para que lo llenara esos contribuyentes y dieran un informe de que no habían tenido operaciones, por qué circunstancias y que fueran probadas. Un ejemplo de una circunstancia probada y que no dejaba lugar a dudas sería, por ejemplo, que estuvo enfermo el contribuyente y estuvo internado en algún hospital. Pues ahí no tienes ningún problema, tienes el expediente médico, te pueden dar copia en el Seguro Social, en el hospital donde estés, la cuenta que pagaste, las incapacidades del Seguro Social, etcétera, etcétera. Y puedes demostrar tranquilamente y sin ningún problema de que efectivamente estuviste enfermo. La siguiente es una persona que se fue del país, pues bueno, pues muestras tu pasaporte de que, pues ya saben que algunas personas acostumbran irse con los hijos unos 6 meses o un año a vivir, si están viviendo en Estados Unidos, están fuera de la República, para pasársela un tiempo con ellos, y tendrás tu pasaporte para demostrar esta situación. Y pues los que no, que nada más son de dicho, pues tienes muchas formas de llevar a cabo esta investigación, ya lo decíamos, con el cuestionario, y si en el mismo cuestionario estás incluyendo algunos aspectos para determinar lo que es la discrepancia fiscal, pues bueno, tienes todos los elementos para hacerlo, porque estás ejerciendo tus facultades de comprobación, aunque sea con un cuestionario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que saber utilizar las declaraciones en ceros en su momento. Pues si tienes pecados, mejor mídele por todas las situaciones que les estoy comentando, ¿verdad? Entonces esos son los puntos que están presentando con el régimen de pequeños contribuyentes, que como decía por ahí el eslogan, no ha muerto, sigue dando problemas para todas aquellas personas que no presentaron las declaraciones en ceros, y en este momento la autoridad le está bloqueando esta facilidad. Bien, entonces hablábamos del artículo 8 del derecho de petición. En el artículo 14, que entre otros derechos establece el relativo a la no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, la privación de libertad, propiedades, posesiones o derecho, la prohibición del establecimiento de penas por simple analogía y aún por mayoría de razón, y juicios de orden civil en cuanto a la sentencia, conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley, y a falta de por principios generales del derecho. Dentro de este artículo 14, que también es uno de los fundamentales, fíjate, Pablo, que tienes toda la razón, y iba a hacer ese comentario, pero la verdad, las juntas de trabajo que han tenido con las autoridades quieren castigar hasta donde sea posible a la gente que quiera hacer uso de la prescripción. Y se los digo, han comentado las autoridades, no, es que para la gente es bien cómoda nada más estar contando los días y estar esperando a que la prescripción caiga ya en los dominios del contribuyente para ya quitarse el problema, y nosotros queremos atacar ese problema. La prescripción en el caso fiscal es los 5 años, y dentro de algunas tesis, dentro de algunos estudios doctrinarios, la definición que dan, por ejemplo, prescripción y caducidad. Prescripción es que los documentos del contribuyente ya fenecen, no hay obligación de tenerlos. La caducidad es que fenecen las facultades de la autoridad para hacerte determinaciones, para hacerte cobro coactivo, para llevar a cabo alguna de sus facultades después de los 5 años. Y dentro de la definición de caducidad, dentro de algunos doctrinarios nos encontramos que hacen mención a que es el castigo
o la penalización en la que incurren los servidores públicos por el incumplimiento de sus facultades. O sea, si no realizaste tus facultades en 5 años, vas a tener un castigo porque no lo vas a poder dejar por toda la vida. Imagínense qué inseguridad jurídica que dentro de 10 años cualquier vidillo del SAT o vidillo del gobierno o de algún ayuntamiento llegara con un documento, oye, debes eso hace 10 años y te lo voy a cobrar. Y a ver cómo le haces, vamos a llegar a un acuerdo. Lo clásico. Entonces, la caducidad y la prescripción, por alguna razón, existe. En el caso de omisión, en el mejor de los casos, es mejor pagar el 2% de repos que el 35% de la utilidad fiscal. Así es, en efecto, Ángel. Toda la razón. 14. Entonces, la no retroactividad de la ley, privación de libertad y penas por simple analogía. Ok. Teníamos no retroactividad. Fíjense que en no retroactividad de ley, comentábamos, en alguna ocasión también nos tocó a nosotros que nos hace una revisión por ahí alguna autoridad y pues ya saben cómo se comportan los auditores. Los auditores están como los magistrados, ¿no? Dicen que los jueces piensan que son dioses y los magistrados, no, esos no piensan, esos están seguros de que son dioses. Bueno, así piensan los auditores de que su palabra es la verdad absoluta y que no hay nada que los pueda rebatir. Pero en fin, nos ha tocado estar batallando con este tipo de gente y ya cuando hacen el análisis de la ley correctamente y dejándose de apasionamientos y de falsas expectativas de que te voy a cobrar todo lo que yo estoy detectando, es cuando, bueno, nada más agachan la cabeza. En alguna ocasión un auditor nos estaba revisando y había dos cosas aquí muy importantes. Estaba revisando la ley y me empieza a hacer preguntas de la ley, pero la ley actual, y la revisión era como de 4 o 3 años hacia atrás, en donde había cambiado la ley. En este momento no recuerdo si era impuesto de la renta, era IVA, alguno por el estilo. Entonces me decía, oye, pero es que no hiciste esto que te establece la ley, y yo lo dejé, dije, bueno, pues no lo hice, porque ya me había dado cuenta de que estaba utilizando una ley que no procedía, ¿verdad? Así es, mi estimado Juan. Recuerden que una de las cualidades que debemos de tener como profesionistas y cuando empezamos a desarrollar la carrera de abogados es, primero hay que dejar que hablen y que expongan todo lo que quiera la gente hasta que se canse. Entonces vas haciendo tus notas en forma escrita, en forma mental, para pues ya después rebatirles, pero ya con mucho conocimiento de causa de cuáles son los defectos en los que están incurriendo ellos, ¿ok? A ponerse abusos para que no nos agarren en curva. Sí, no, y siguen los abusos, estimados colegas, déjenme decirles que por eso, yo no sé si fue por eso, porque la verdad sí llega a molestarse uno de que es tanto el abuso que dices, bueno, yo quiero estudiar para abogado para defenderme y demostrarle a esta gente de que están mal, ¿no? Delito de defraudación equiparada previsto en el artículo 109, fracción 1 y sancionado en el diverso 108 párrafos es la que mencionaba el contador. Exactamente, y que tiene relación con el Código Penal, por ahí también, ¿verdad? El 200 del Código Penal. Y que estos dos tipos de juicios se los pueden llevar a cabo. Ok. Entonces ya en el momento preciso, cuando fue necesario, pues ya se le abrimos los ojos a esta gente y se le dijo, oye, pero chécate bien la ley, ¿por qué estás checando la ley actual si los hechos generadores del impuesto fueron de hace 3 años y la ley vigente en aquel momento que estaba rigiendo todos los actos que estábamos llevando a cabo en su momento es esa ley, no es la actual? Ahí nada más abrió los ojos, se puso pálido y ya no supo ni qué decir. ¿Ok? Bien, entonces esto es referente al artículo 14. Referente al artículo 16, que menciona que en los actos de molestia deberá mediar mandamiento por escrito de la autoridad competente
debidamente fundado y motivado. Y fíjense qué interesante esto. Estaba leyendo por ahí una tesis que hablaba precisamente de los actos de molestia, en donde decía, y es actual esta, creo que fue 2014, principios de 2015, que comenta, cuando una persona o una autoridad llegue a tu domicilio a llevar a cabo alguna revisión, algún acto de autoridad, y que quiera entrar, por ejemplo, para revisarte, debe de identificarse plenamente, y sí, deja lugar a dudas la identificación que lleva en la fundamentación de su nombramiento. Debe de mencionarte todo el artículo, la fracción, el párrafo en donde está específicamente detallado su nombramiento y que es una autoridad con la facultad de poder hacer esas revisiones. ¿Por qué? Porque esto, en caso contrario, contraviene el derecho humano a la privacidad en el domicilio y pues cualquier persona se va a meter a tu casa argumentando que vienen por parte del SAT, ¿no? Nada más con una credencial y sin fundamentar este hecho. Entonces, eso está muy interesante. El artículo 16, entonces, les repito, que los actos de molestia deberán mediar mandamiento por escrito de la autoridad competente, debidamente fundado y motivado. Autoridad competente, de dónde proviene su competencia y fundado, qué artículos son los que te están dando competencia y por qué me vienes a revisar y con base en qué artículos, cuáles son los artículos de ley que yo infringí para que me vinieras a revisar y motivado, pues de dónde te diste cuenta que yo estaba haciendo algo malo por ahí. ¿Ok? Entonces, pues ahí tenemos, así las cosas, mis estimados colegas. Continuamos. Otro problema que se nos había presentado en años anteriores a raíz de que empezó todo esto de los derechos humanos, las convenciones, el respeto a las convenciones, que bueno, ya tienen muchos años de existir, es que no estamos al tanto de las jerarquías reguladas por nuestra Constitución y que instaura el orden jurídico que protege y regula los derechos de los ciudadanos. Asimismo, limita la acción del mismo a lo establecido en las propias normas legales. Recuerden, la autoridad solamente puede hacer lo que las leyes le permitan y el contribuyente puede hacer todo lo que no le prohíban las leyes, siempre y cuando sea lícito, tampoco no hay que abusar, no me entiendan mal por ahí. Y teníamos el problema hace algunos años de la jerarquía de las leyes. Y nosotros, estudiosos de la materia fiscal, vamos a tomar algunos cursos con abogados y con contadores fiscalistas, y créanme que, y creo que no me dejarán mentir algunos de ustedes que también les sucedió lo mismo, que algunos dentro de la pirámide de la jerarquía de las leyes instalaban en el primer orden los tratados internacionales y otros instalaban lo que era la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A la fecha, esto ya ha venido a corregirse, debido a que pues se ponían todos los magistrados, los jueces, y decían, no es posible que nosotros tengamos que darle prioridad a una ley, a un convenio internacional antes que la Constitución, si la Constitución es la suprema ley que rige la vida de los Estados Unidos mexicanos, y con toda la razón del mundo. Entonces se queda, actualmente ya están coincidiendo todos los doctrinarios, todos los estudiosos del derecho, en que dentro de las jerarquías de las leyes tenemos en primera instancia lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después en segundo lugar viene lo que son los tratados internacionales,
Posteriormente ya se sitúan lo que son las leyes federales, la ley del IVA, el ISR, el ISAN, el IDE, bueno, cuando existía el IET y el IDE, impuesto, todas estas leyes federales, que son muchísimas, y las leyes locales de las entidades federativas o estados, como los conocemos. Entonces, esto nos queda claro. También, por ahí estábamos leyendo alguna tesis que nos establece, no por el hecho de que quede instaurado dentro de las leyes o dentro de estos tratados internacionales que siempre se le dará sentencia o se le dará la razón a la persona física por el criterio pro homine, pro hombre, lo que mejor te convenga, lo mejor que te voy a dar. No se piense que siempre van a ganar los juicios por esta simple nota, ¿verdad? Si tienes la razón, la tienes que probar, pero hicieron bien en establecer esta tesis, porque mucha gente lo estaba malinterpretando y pensaban que por el hecho de que pro homine ya voy a ganar todo. Entonces hay que ponerse abusados, hay que estudiar los agravios perfectamente bien, que le van a dar la convicción al juez para que dicte sentencia a favor de nuestras pretensiones. Y aquí les hago una reflexión, estimados colegas. Los empresarios siempre van a estar más atentos a las operaciones de sus empresas, y eso lo hemos tenido en la experiencia. Siempre nos han tocado empresarios, y ustedes los tienen, que ni siquiera les gusta ver los estados financieros, o sea, ni se los piden, una gran mayoría. Creo que del 100% que hemos manejado nosotros, la clientela, en nuestros despachos, un 4, un 5% son los que te piden estados financieros, y hay de vez en cuando. Los demás contribuyentes nos los han dicho: contador, yo lo que quiero hacer es dedicarme a mi operación, dedicarme a vender, dedicarme a la consecución de mis ingresos. Entonces, todo lo que es el SAT, en primera instancia, lo que es el SAT no lo pueden ver ni en pintura. Segundo, no me interesa meterme, y tercero, no lo entiendo. Entonces, va a ser inútil que me esté dando explicaciones de articulados, y ese es el error en que incurren todavía muchos contadores, que luego yo veo aquí alguno de los contadores que le está explicando al cliente y le dice: no, es que de acuerdo con el artículo número tal y que la discrepancia fiscal, le digo: no te va a entender esos temas, no te entiende esa terminología que para nosotros parece muy simple y común, pero para los clientes no le entienden. Y así dijo el cliente, dice: la verdad, ni me explicas eso porque ni te entiendo, no te estoy entendiendo. Pero muchos siguen con la necesidad de quererle explicar en forma muy técnica para hacer sentir que sabemos. A los clientes explíquenselo simple y llanamente: es esto menos esto. Una discrepancia fiscal es cuando tú gastas más dinero del que estás declarando. Si tú en un ejercicio, en este ejercicio de 2014 que acaba de terminar, gastaste 200,000 pesos bancarizados, comprobados que puede hacer la comprobación el SAT vía banco, pides facturas, lo haces con pago de tarjeta de crédito, le entraste al Buen Fin y lo pagaste ahí a plazos, y pagaste con cheque lo otro, y te gastaste 400,000 pesos y estás declarando 200, lógicamente la autoridad te va a preguntar: oye, ¿cómo le haces para gastar 400 y nada más declarar 200? No, es que mis ahorros, a ver. Así es, coloquial, mi estimado Juan, coloquial. Efectivamente. Entonces, aquí la observación es de que los clientes, los contribuyentes, aplican el mínimo esfuerzo a lo que es el aspecto fiscal, tema que también requiere de atención apropiada, ya que el SAT día con día cuenta con mayor información y recursos tecnológicos para verificar las operaciones de las empresas. En una palabra, nos debemos de convertir en operaciones eficientes también en el aspecto administrativo. La contabilidad, hoy por hoy, ya no lo podemos estar llevando retrasada con 1 o 2 meses. Se están dando cuenta que ya a los 2 meses ya te están requiriendo el mes que no has presentado la declaración. Se están
están dando cuenta que llegan invitaciones con observaciones en donde el SAT te hace saber, hace de tu conocimiento que y presentaste una declaración de impuestos con ingresos de 200,000 pesos, pero que de acuerdo con los archivos de ellos, de acuerdo con el CFDI, las facturas, el comprobante fiscal digital, conocido actualmente con ese nombre, anteriormente conocido como factura, o también conocido actualmente como XML, que son dos archivos, me arroja una cantidad mayor que deberías de declarar, y en algunos casos hasta se da el lujo de decirle, mira, a este cliente le vendiste tanto, a este cliente le facturaste tanto, a este cliente. Entonces, colegas abusados, ya no utilicemos las fórmulas antiguas para tratar de ahorrarle impuestos a los clientes. Ahora tiene que ser una planeación muy puntual y muy precisa, llevar los estados financieros al día, en algunos casos pedirles, si la contabilidad es muy grande de algunos clientes, pedirles cortes cada 10 días para ir en el avance y decirle al final del ejercicio, al final del mes, oye, ponte abusado. No, ya cuando es una empresa que está trabajando, pues es pago del impuesto sobre la renta por coeficiente, pero el pago del IVA ahí sí es definitivo. Entonces, abusados. ¿Y cómo vamos a poder solucionar esto? Pues con una tarjeta de crédito corporativa de la empresa para que hagan compras al final del mes, compren mercancía o compren lo que necesiten para su empresa y poder bajar ese pago de impuestos. Porque si pagan impuestos de más, para que se los devuelva la autoridad, ya es un galamatías, un galamatías. Es un batallar. Yo llevo 3 años peleándome con unas devoluciones de IVA y no las he podido lograr porque adicionalmente yo no estoy luchando solamente contra el criterio y la mentalidad del SAT. Estoy luchando y estoy peleando también contra el criterio del contribuyente que me da un domicilio de una persona que nunca está y un abogado que debería de hacernos saber que le estaban llegando por ahí algunas comunicaciones del SAT, no nos las hizo saber. ¿Y qué hace el SAT? Fácilmente te da por desistido y órale, empieza a hacer el trámite de nueva cuenta. Entonces, hay que estar abusados con este tipo de situaciones porque sí es mucha pérdida de tiempo. Hay que aprovechar ahorita, a mitad del mes, recuerden que si nuestro contribuyente da ciertos signos de que el coeficiente de utilidad que estamos aplicando es más alto del que va a posiblemente a obtener durante este ejercicio de 2015, bueno, en junio, en julio, podemos decirle a la autoridad presentando un aviso en donde bajemos el coeficiente, hacer uso de todas las armas legales que tenemos enfrente para poder optimizar el pago de impuestos, pero lógicamente esto requiere un conocimiento muy amplio, estar encima de las leyes, requiere mayor trabajo, requiere mayor cobro de honorarios al cliente. Si los quiere pagar, se lo hacemos. Si no, se lo decimos y le decimos mejor, ¿sabes qué? Búscate otro contador porque a mí no me conviene estarte trabajando tanto y estarte ayudando a bajar tus impuestos por los honorarios que me estás pagando, porque es mucho más trabajo el estar presentando todos estos avisos y estar atento con tu contabilidad. Hasta parece que las utilidades van a ser mías, ¿no? Ok, entonces este es el comentario respecto de que debemos de ser más eficientes en el aspecto administrativo y también hacérselo mostrar al contribuyente. El contribuyente es el que nos da las armas que nosotros capturamos dentro de la contabilidad. Y si nos da armas equivocadas y nos da información incompleta, como ha sucedido, y qué bueno que me acuerdo de esto porque otro tip que me imagino que ya lo están haciendo la mayoría de ustedes, pero se los comento para los 2 o 3 que no lo estén haciendo, de los 35 que tenemos el día de hoy. Hemos tenido diferencias en cuanto a los ingresos de las facturas que nos da el contribuyente y lo que está reflejado en el portal del SAT. Hay manera de verificar las facturaciones que ya están en el portal del SAT contra lo que nos da el cliente y nos encontramos con diferencias.
Y muchas diferencias son porque sí facturaron al final del ejercicio, al final del mes, y no nos dieron la factura. Y muchas diferencias son porque hacen facturas nuevas y no cancelan la anterior. Entonces, cuidado con este tipo de situaciones, porque en cuanto el SAT vea que ustedes tienen ese tipo de discrepancias, en ese tipo de amarres que hace el SAT de los ingresos que tienen en CFDI ellos en su portal contra lo que se está declarando, pues se lo detectan así, o sea, ya ni lo tiene que hacer una persona. Recuerden, esto lo hace ya una máquina, hace el cruce y solamente le manda un aviso a la persona que esté encargada de checar eso para programar que todos los que tengan esas discrepancias dentro de los ingresos les manden una invitación atenta para que corrijan su situación. ¿Ven qué sencillo está? ¿En qué sencillez y simplicidad se está transformando el mundo con los adelantos electrónicos? Y como va avanzando, recuerden, ¿a dónde va a llegar esto? Va a llegar al hecho de que la contabilidad va a ser en línea, de que toda la información la va a tener el SAT, y yo creo que ya nada más te va a mandar tu línea de captura y tu pago, como lo pretendió hacer por ahí con algunos avisos de antes de 5 años. Que ya aplicaban la prescripción, querían cobrar créditos de antes de 5 años. Y te decían, no, a ver, solicitamos que nos dé información de qué es lo que se debe. Y nos decían, si me dice cuál va a ser su fecha de pago, le damos la información. Ah, caray, mi querido gente del SAT, ya me están inventando por ahí unos nuevos artículos de ley que no conocía. A ver, dime por qué te debo de dar la fecha de pago para que me des la información de lo que debo, de algo que tú me pretendes cobrar, que ya prescribió y ya caducaron tus facultades. Pues por ahí ellos trataban de hacer alguna trampa para interrumpir lo que era la prescripción, que ya no era posible, pero tengan cuidado con ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, imagínense toda la información que está manejando el SAT ya de todos los contribuyentes. Entonces no hay que jugar con mis estimados contadores ya con SAT como acostumbraban a jugar muchos de ustedes, yo no. Ok, ¿qué horas son? Vamos a cortar vamos a cortar la exposición del día de hoy, ya en 40-45 minutos, para que sean menos pesados los videos que se suben a la hoja de la ANAFINET y ustedes puedan verlos más cómodamente y no se les haga tan cansado. Y después viene lo que es el impuesto sobre la renta, que de acuerdo con el diccionario me interesa nada más dejarles la inquietud y el término, la expresión de impuesto sobre la renta. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el concepto renta lo encontramos entre los más adecuados en este tema, entre otros. Ok, el diccionario de la Real Academia como de los más adecuados, que me dice, es la utilidad o beneficio que rinde anualmente algo a lo que de ello se cobra, ingreso, caudal, aumento de la riqueza de una persona en materia tributaria, importe neto de los rendimientos, aquello que paga en dinero o frutos un arrendatario. De acuerdo con el punto de vista del SAT, para que nos quede muy claro, el término legal que se utiliza en los juicios es la diferencia positiva en el haber del contribuyente. O sea, esa es la utilidad. De acuerdo con el punto de vista del SAT, es un impuesto que se aplica a la ganancia obtenida por el contribuyente para llevar a cabo su actividad. Es decir, la cantidad que se tiene después de restar a los ingresos percibidos los gastos realizados. Pero, ¿cómo me lo define y cómo, estudiando la ley de impuesto sobre la renta, queda perfectamente definido en el término legal y en las expresiones que utiliza la ley del impuesto sobre la renta? Como resumen, y de acuerdo a lo establecido en la ley del impuesto sobre la renta, entendemos esta como la diferencia entre los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. ¿Ok? Esa es la renta. ¿Estamos, mis estimados colegas? Y muy bien, pues hasta aquí llegamos. Hay mucho material para estudiar, muchísimas cosas. Luego ya no sabemos de qué platicar con ustedes, pero por lo que hemos optado nosotros en la ANAFINET es por darle temas
legales, fiscales, de aplicación práctica, a manera de pues no estarles leyendo artículos, sino diciéndoles en la práctica cómo son los problemas que se nos van presentando en forma cotidiana. Pues es todo por hoy. Estuvimos en ausencia del presidente de la ANAFINED, de José de Jesús Ceballos. No pudo, les pido una disculpa y pues ya estará con ustedes aquí la próxima semana. Nosotros nos volvemos a ver el próximo martes a la 1 de la tarde en el Partenón del Contador. No dejen de visitar el blog que tengo por ahí. Acabo de subir información muy interesante que es de aplicación práctica para ustedes. Busquen Gilberto Peña en el blog de Google y ahí van a encontrar tesis, jurisprudencias y algunos apuntes que hacemos como resumen de los estudios que hemos estado llevando a cabo. Buena tarde y nos vemos la próxima semana.